Así es, tenemos aquí en la cabina de Rotativo Noticias al doctor Juan Carlos Patiño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México y doctor en Economía por la Universidad de Rostov, Rusia. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, gracias a usted por acudir. Sabemos que es profesor de tiempo completo en la facultad. Esto significa pues que tiene clases permanentemente y pues agradecemos tanto a la universidad como a usted la prestancia, la oportunidad de poder venir a abordar esta temática tan compleja de entender, a lo mejor en un primer impacto, pero definitivamente hablar de la guerra, hablar de Rusia, hablar de Ucrania particularmente, pues siempre va a ser complicado, doctor. Sí. Los medios, las redes sociales han identificado el problema como un conflicto entre Rusia y Ucrania, pero en realidad el conflicto es mucho más amplio, ¿no? Es un problema geopolítico, es un conflicto entre Oriente y Occidente, si quieren ponerlo así. Claro. Digamos, el conflicto de Rusia no es con Ucrania, el conflicto de Rusia es con los Estados Unidos, ¿no? Y si ustedes quieren, con la OTAN, con el mundo occidental, digamos, pero fundamentalmente con los Estados Unidos, porque me disculparán los europeístas, pero Europa aquí no tiene ni voz ni voto, digamos. Europa paga los platos rotos de los platos que rompen los Estados Unidos, digamos, ¿no? Como aliados de la OTAN. Y el problema aquí es, decíamos, geopolítico, ¿no? Es decir, es el agotamiento del modelo globalizador, el agotamiento del mundo unipolar y la transición hacia un mundo bipolar o multipolar, digamos, ¿no? En el que otra vez van a estar enfrentados los Estados Unidos y un bloque oriental, seguramente, obviamente los Estados Unidos con sus aliados occidentales, y un bloque oriental seguramente donde el eje va a ser Pekín-Moscú, ¿no? Claro. En ese orden, además, porque creo que aquí China es quien va a tomar las riendas del proceso, ¿no? Desde mi perspectiva. Y es que hasta el momento no se ha dado o no se ha tenido muy claro cómo es que pues países de Occidente puedan resolver el problema. Se ha estado tratando de llegar a acuerdos de paz, pero sin ningún éxito. El problema está en que el interés de Occidente es mantener la guerra lo más prolongada que se pueda. Por una razón muy sencilla, es decir, digamos, el Occidente lo que pretende es desgastar a Rusia con una guerra muy prolongada. Desgastarlo desde el contexto económico a través de los bloqueos comerciales y económicos, doctor. No solamente, sino más bien también desde la perspectiva política, ¿no? Desgastar al gobierno ruso, provocar, si esto fuera posible, un derrocamiento a Putin, ¿no? Pero también, obviamente, la estrategia inicial fue el desgaste económico, pero parece ser que no les ha salido muy bien. Claro. Hace un minuto, precisamente estaba leyendo la prensa y el rublo que Biden esperaba que estuviera a 200 y de hecho lo declaró abiertamente, dijo, tienen el rublo a 200, el dólar a 200 rublos, ¿no? Está a los niveles de 2020 a 71 rublos, ¿no? Entonces, tampoco han logrado el default de la economía rusa. Y Rusia ha seguido pagando sus deudas, a pesar de el embargo no recuerdo exactamente la cifra, pero es una cifra muy grande de las reservas rusas en Occidente. Así es. En los bancos occidentales. Que ha sido que es un robo, digamos, básicamente. ¿A qué se debe, doctor, el que pues Rusia se haya podido mantener a flote? Porque realmente se está manteniendo a flote a pesar de ciertas sanciones. ¿A qué se debe? Yo creo que en la prensa leemos solamente lo que es el conflicto de las últimas semanas, digamos, o del último mes, ¿no?
Pero creo que nos olvidamos, o más bien en los medios se ha olvidado de que la guerra viene de hace 8 años. ¿No? En Ucrania hay guerra desde hace 8 años, desde 2014, posterior al golpe de Estado en Ucrania. Hay una guerra civil entre las fuerzas nacionalistas, fascistas y abiertamente algunos neonazis ucranianas, y la parte del Donbass, una región rusohablante y étnicamente rusa, además. Que se identifican como rusos. Como rusos, ¿no? No solamente que se identifican, muchos, una buena parte de ellos son ciudadanos rusos con pasaportes rusos, ¿no? Y que históricamente además ha sido un territorio ruso, digamos, ¿no? Si quieren ustedes, vamos a yéndonos un poquito a la historia, digamos, esta región del Donbass fue anexada a Ucrania después de la revolución bolchevique, ¿no? Por una razón política, ¿no? Lenin se le ocurrió que Ucrania era un territorio muy agrario, y claro, la revolución era proletaria, entonces había que fortalecer al proletariado ucraniano, y anexó la región del Donbass a Ucrania. Sí. ¿No? Una ayuda, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Pero además, si nos vamos todavía más atrás, el Imperio Ruso se dividía territorialmente en 3 grandes regiones. La Gran Rusia, que es lo que nosotros conocemos en el mapa, más o menos, digamos, ¿no? La Rusia Blanca, que es Bielorrusia, lo que conocemos como el país de Bielorrusia, ¿no? Y la Malaya Rus, o la pequeña Rusia, que es lo que se conoce actualmente como Ucrania. Digamos, básicamente, ¿no? Lo que conocemos como Ucrania, lo que conocemos como Bielorrusia, son rusos. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, hay una guerra civil. En realidad. Entre rusos. Así es. ¿No? Es decir, decíamos, el conflicto viene desde hace 8 años, y respondiendo a la pregunta inicial, ¿no? A pesar de que este conflicto viene desde hace 8 años, o podríamos ponerlo incluso más, pero vamos a poner 2014 como el referente, ¿no? Los medios han publicado, digamos, el conflicto apenas desde hace un mes, digamos, ¿no? Pero Rusia se ha venido preparando desde hace 8 años. Rusia sabía perfectamente que el conflicto podía derivar en esto algún momento, ¿no? Sí. Porque el golpe de Estado del 2014 en Ucrania iba orientado precisamente a eso. Si ustedes ven el mapa, es fácil ahora googlearlo, ¿no? De las bases militares y del armamento de la OTAN, ¿no? Todo el armamento y las bases militares de la OTAN están rodeando a Rusia. Así es. ¿Sí? Claro, sí. ¿No? Están rodeando a Rusia, ¿no? Y el propósito de Occidente, pero particularmente los Estados Unidos, era rodearla y acercarse más, poner misiles nucleares a 4 minutos de Moscú, en Ucrania. Eso es Ucrania. Cosa que a Rusia no le gustó para nada. Evidentemente. Rusia es su seguridad nacional. Claro. ¿No? Y Rusia durante esos 8 años se preparó porque abiertamente el gobierno ucraniano había manifestado su intención de integrarse a la OTAN, y no solamente integrarse a la OTAN como potencia nuclear, ¿no? Claro. De tentar armas nucleares, ¿no? Evidentemente Rusia es su seguridad nacional, digamos. Eso es lo que mucha gente no entiende y no se dice en los medios, ¿no? Todo el mundo dice se metió a territorio ucraniano, está la guerra, está muriendo gente, y parece de repente esto, pues sí, como una película al puro estilo hollywoodense, porque no se considera
esta otra parte, ¿no? El segmento de una guerra civil, de un enfrentamiento que tiene no poco tiempo, que se traduce en al menos 8 años y que deriva en algo con la incursión en realidad de los intereses norteamericanos. Pero además, en este caso, es decir, durante estos 8 años, a partir del golpe de Estado del 2014, la población rusohablante en Ucrania, ¿no? Había sido, vamos a decirlo así, sometida de una forma realmente que sorprendería, que tampoco se dice, ¿no? La prohibición de escuelas en idioma ruso, la prohibición de hablar en idioma ruso, ¿no? El nombramiento de calles, por ejemplo, con nombres de ex colaboradores nazis, Ajá. ¿no? Como Bandera, etc. Grupos paramilitares, ¿no? Abiertamente racistas, ¿no? Que pasaron a ser parte del ejército ucranio, ¿no? Como el regimiento Azov, por ejemplo. Es como si dijéramos que de pronto el Ku Klux Klan hiciera su batallón y las Fuerzas Armadas norteamericanas lo aceptaran. Los arroparan. Así es. Focos rojos que estuvieron prendiéndose prácticamente, como lo mencionas, desde hace 8 años para Rusia. Y ahora, pues, Estados Unidos le da la confianza a Ucrania para decir, está bien, me quiero unir a la OTAN. Y evidentemente pues, se inicia todo un conflicto que ya, como mencionan, no es un conflicto a nivel Rusia-Ucrania, sino a nivel global, con Occidente y también ahora Rusia. Y la reconfiguración del mundo, ¿no? Es decir, el modelo globalizador se ha agotado. El modelo globalizador encabezado por Estados Unidos. El modelo globalizador encabezado por Estados Unidos, bueno, no sé si decirlo de esa forma, pero digamos el modelo globalizador que hemos conocido en las últimas décadas, digamos, ¿no? Creo que estamos transitando hacia un nuevo orden internacional. Sí. De hecho, los Estados Unidos lo dicen, ¿no? Lo que Rusia y China quieren es un nuevo orden internacional. Sí, efectivamente, ¿Y sí? así lo quieren, ¿no? ¿Qué significaría esto, doctor? La transición de un mundo unipolar, donde los Estados Unidos eran el referente, digamos, durante las últimas décadas después de la caída del muro, ¿no? Hacia un mundo, no sé si bipolar o multipolar, digamos, ¿no? Eso habrá que verlo, eso no es... Y que tiene implicaciones para todo el mundo, ¿no? Y por supuesto también para México, ¿no? Claro. De hecho, ya tiene implicaciones ahorita para México el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Ya tiene implicaciones, ¿no? En su caso, vamos a decirlo así, por ejemplo, la decisión del gobierno federal con relación a la política energética fue muy acertada, digamos, ¿no? A la luz de este conflicto. Si este conflicto no hubiera existido, no sabemos qué hubiera pasado, pero a la luz de este conflicto, la política energética del gobierno federal es muy acertada. Se acomoda. Se acomoda para sostener los intereses de México ante el mundo, digamos, ¿no? Sí. México es también una potencia energética, una potencia petrolera, ¿no? Más allá de que los niveles de producción no sean tan altos como hace algunas décadas, pero de todas formas somos una potencia energética, ¿no? Y la política federal en materia energética, pues se acomoda muy bien a las nuevas realidades del mundo, ¿no? Es decir, que en medio del conflicto también está este gran problema, ¿no? Claro. Es decir, de inicio, vamos a decir, Europa había declarado abiertamente de que para 2040 no iba a utilizar ningún tipo de combustible fósil, que solamente energías limpias. Esto incluía los automóviles, evidentemente. Todo, gasolinas, nada de ni petróleo. Ni gasolina, ni gas, ni carbón.
el conflicto ruso-Ucrania las está obligando a volver a utilizar carbón, en primer lugar, ¿no? Sí, porque los dejan sin gas. Sí, la dependencia que tienen gas de Rusia es enorme. Enorme. Annabella Baerbock, que la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, de la coalición que le llaman el semáforo, ¿no? por los distintos colores, pero que ella es la líder del Partido Verde, ¿no? Ha tenido que aceptar, ¿no? Que ellos eran los principales impulsores de esta política de energía limpia para 2040. Así es. ¿No? Pero no solamente carbón. En Alemania ha subido el 25% la venta de, no sé cómo se llaman estas cosas, pero bueno, de aparatos generadores de distintos tipos de energía, de calor, a leña. Están volviendo a la leña. Ha subido 25% la venta de estos aparatos generadores de, no sé si sean boilers o cómo se calefactores. Decir, o calefactores. Sí. Platicamos en entrevista exclusiva con el doctor Juan Carlos Patiño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es doctor en Economía por la Universidad de Rostov, Rusia, especialista en este sentido, y evidentemente estamos hablando del conflicto Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos, Europa como una región particularmente afectada que está resintiendo, curiosamente, los efectos de estos bloqueos a Rusia, más que Rusia misma. ¿No, doctor? Están en este momento, creo, hace un momento yo decía, el conflicto es entre Rusia y los Estados Unidos, y quien paga los platos rotos en realidad son los europeos, Europa, digamos, ¿no? Claro. Estados Unidos está recibiendo un beneficio importante, y por eso también su interés en prolongar la guerra, ¿no? Y la que está sufriendo los efectos de el conflicto, de las sanciones, es Europa. Obviamente Rusia también, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Estas sanciones las sanciones que se han impuesto a Rusia y que Estados Unidos obliga a sus aliados europeos a imponerlas, ¿no? Han terminado afectando en mucho a Europa, ¿no? Hace un momento hablaba de esta política de energías limpias para 2040 en Alemania, por lo menos, ¿no? También Francia y los países más importantes de Europa habían adoptado esta política. Eso ya no va a ser posible. Claro. Que los europeos se olviden de energía limpia para el 2040. Eso no va a ocurrir. Ya no se cumple. Ya no va a ocurrir, ¿no? Y el siguiente y el otro dato importante es la dependencia energética de Europa respecto a Rusia. Así es. ¿No? Porque las sanciones, ¿a dónde van? Las sanciones han ido a distintos ámbitos, excepto al energético. Claro, de hecho... Entonces, los sancionan a Rusia en distintas cosas, pero le siguen comprando gas. Así es. Sí. De hecho, Rusia también aplicando la medida de, ¿me quieres comprar? Cómpramelo, pero me lo compras en mi moneda local. Si quieres. Evidentemente eso tiene... Esos ajustes que va haciendo también Rusia. Claro, eso además tiene una explicación. Esta es una jugada muy interesante de Rusia. Dentro de las sanciones, Europa, Occidente en general, embarga las reservas en divisa y en oro de Rusia, que es una cantidad inmensa, no recuerdo exactamente bien en cuántos son, pero son más de $30,000 millones, ¿no? ¿No? Embarga esto. Y además, entre las sanciones está que van a embargar absolutamente todas las reservas rusas, ¿sí? Y entonces los europeos dicen, vamos a sancionarlos, pero les vamos a ir comprando gas. Entonces les compramos el gas, les pagamos, pero están embargados. ¿No? Es un robo abiertamente, digamos. No están embargados. O sea, básicamente vamos a recibir el gas gratuitamente. Gracias. ¿No? Entonces Rusia dice, perdón, pero porque el embargo es en dólares. Entonces, no, ahora vamos a cambiar la jugada. Ustedes nos tienen que pagar en rublos. Ahora vienen, pero pagan en moneda. En rublos, ¿no? Claro.
Que es una jugada muy interesante porque esto tiene implicaciones no solamente para el gas, sino también puede tener implicaciones mundiales. La divisa de reservas en el mundo, ¿no?, es el dólar. ¿No? Y que pierda, ¿no?, con el dólar pierda confianza y pierda su posición de reserva por excelencia. Así es. Sería un golpe muy duro para los Estados Unidos porque ahora, a partir de esto, Rusia, China, India, ¿no?, ya han iniciado otra vez este proceso de hacer sus negocios no en dólares. En sus monedas. En yuanes, en rupias. En sus propias monedas, claro. En sus propias monedas. La reconfiguración global de la que ya nos hablaba el doctor Juan Carlos Patiño. Esto, y bueno, pues ya lo abordaba hace un momento, doctor, tiene sus propias implicaciones, no solamente para toda la región de Rusia, de Europa, sino también evidentemente para el continente americano. México, con una posición estratégica importante como vecino de Estados Unidos, también ha sido sujeto del discurso de Rusia. Ahora la política que está asumiendo México en este sentido, pues ha sido de la neutralidad hasta donde las cosas dan. De hecho, Juan Ramón de la Fuente el día de ayer se pronunciaba sobre la salida, la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y decía pues que en términos generales no era la medida correcta para tomar. Bien. Creo que en México hay un problema que es que no hay una posición clara. El presidente ha optado por la neutralidad, que me parece lo correcto. La Cancillería no. La Cancillería ha optado por el apoyo a los Estados Unidos. Tiene su razón de ser. Claro. Estados Unidos es el socio comercial más importante de México, digamos. 3 de 5 partes de todo el comercio en México es con los Estados Unidos. Así es. ¿No? Entonces es un aliado natural, ¿no? Más de ello, es decir, México entra dentro ya en cuestiones bélicas dentro de lo que se conoce como el Comando Norte de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿no?, la protección de las fronteras, en este caso los Estados Unidos, ¿no? Y entonces ha habido una posición ambivalente en este caso de México. México no ha querido meterse en muchos problemas, digamos, ya en el ámbito diplomático, ¿no? Por ejemplo, cuando sale la embajadora ucraniana e insulta a un periodista mexicano, ¿no? Yo digo, es decir, por menos que eso en otras ocasiones, todos hubiéramos pedido que se le aplique el 33 y creo que debería aplicarse el 33 y expulsar a la embajadora ucraniana de México, ¿no? Además por otros dichos que ha tenido en torno a la política exterior de México, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, están las declaraciones del embajador de los Estados Unidos diciendo que México jamás puede tener ningún tipo de relación con Rusia, ¿no? ¿No? Por otro lado también esta necesidad de mantener una buena relación con los Estados Unidos. Es decir, nosotros en este caso estamos en una posición, si ustedes quieren, un poco forzadamente, pero una posición de Ucrania, ¿no? Porque nosotros tenemos a millones de connacionales viviendo en los Estados Unidos. Claro. Sí. 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 Y el problema aquí también está eso, es decir, no entiendo cómo pueden apoyar o más bien entender el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y o más bien no entender el conflicto entre Rusia y Ucrania y entender el conflicto que nosotros tenemos con los Estados Unidos. A ver, imaginémonos que en los Estados Unidos prohibieran hablar en español a los connacionales, Sí. ¿no? Sí. Que prohibieran tener sus escuelas, ¿no? Que
que impidieran cualquier tipo de actividad de los mexicanos. Es decir, nosotros no tenemos la fuerza militar como para enfrentarnos con los Estados Unidos, pero algo tendríamos que hacer, ¿no? De por sí ya hay algunas expresiones de racismo que molestan a todos, nos enojan con razón, ¿no? Y lo propio ocurre, digamos, en el conflicto ruso-ucraniano. Por supuesto. Digamos, ¿no? Entonces, México en este caso creo que debería mantener su neutralidad. Ciertamente es muy difícil por la relación cercana que nosotros tenemos con los Estados Unidos, ¿no? Y por ser frontera con los Estados Unidos, ¿no? Un tema que va para largo. Y largo en serio, doctor, esa es la perspectiva. Sí, el conflicto no se va a resolver en si ustedes me dicen las próximas semanas, evidentemente no, digamos, ¿no? Creo que la guerra, en este caso la guerra caliente, si quieren verla así, se va a prolongar todavía algunos meses, ¿no? Las fuerzas rusas están tomando paulatinamente ciudades importantes. Hoy leía entre la información del Ministerio de Defensa ruso que el 95% de Mariupol, por ejemplo, que es una ciudad muy importante, ya está tomada. Sí, está tomada, ¿no? Pero tenemos también que entender que van a haber muchas otras cosas, ¿no? También hoy en la mañana las fuerzas ucranianas bombardearon la estación de trenes de Kramatorsk, donde muchos civiles estaban intentando salir como refugiados, ¿no? Y hay una gran cantidad de muertes civiles. Ucrania bombardeó. Y es que muchas veces también hablamos exactamente de lo que Rusia le está haciendo a Ucrania, pero no de lo que Ucrania le está haciendo a Rusia. Y no solamente a Rusia, sino a sus propios ciudadanos. El ejército de Ucrania tomó una táctica del Estado Islámico. ¿Cuál es la táctica del Estado Islámico? O cuál era y cuál es la de Ucrania, ¿no? De poner sus fuerzas en las ciudades, entre los edificios donde hay viviendas, ¿no? Para protegerse, es decir, usar a la población civil como un escudo. Sí. ¿No? Pero no solo, ¿no? Al principio, y todavía está ahora, pero al principio fundamentalmente, tomó como escudos a una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, ¿no? De estudiantes fundamentalmente, estudiantes de África, de Medio Oriente, que estudiaban en las ciudades ucranianas, ¿no? Y entonces ellos se ubican en lugares en las ciudades, en lugares cercanos a las viviendas, cercanos a los hospitales, para evitar el enfrentamiento con el ejército ruso, ¿no? Entonces, esta es una táctica del ejército ucraniano que fue retomada del Estado Islámico. Esa era la táctica del Estado Islámico. Será un tema de permanente análisis y, por supuesto, si usted lo permite, doctor Juan Carlos Patiño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, nos encantaría consultarlo de nuevo sobre los avances, sobre cómo se vaya presentando este conflicto del que ya platicamos. Mientras tanto, si usted lo permite, nos encantaría contar con su recomendación para nuestra audiencia que pueda acercarse a algún material de lectura de interés que pueda darle más redondez a todo este contexto global y que la gente pueda entender de mejor manera de qué va el asunto. ¿Algún libro que nos pueda recomendar para ello? Libros y medios es difícil en este momento. En los medios están copados. Donde Rusia ha perdido es en la guerra informativa. Occidente está, todos los países occidentales están copados por los medios occidentales que tienen cierta posición, excepto los medios, obviamente los medios rusos, ¿no? Y los medios chinos. Si quieren tener una segunda opinión, ¿no? Pueden acudir a las versiones en español de medios
chinos o de Rusia. ¿Sí? Entonces y comparar cómo van las cosas, digamos, ¿no? Libros, hay un libro, Los orígenes del nacionalismo ucraniano. Ese es el que ya tiene algunos años. Es una publicación de fines del siglo XX, como en los años 90, no recuerdo exactamente el año, de Barodin. Ese puede ser una buena lectura. Hay que aclarar que pues, no hay una explicación simplista, pues no hay una tajar la idea de manera tan simple. Hay una explicación muy, muy grande detrás de todo este conflicto que hay que entender para también poder ir adentrándonos en lo que va a suceder o lo que evidentemente está sucediendo a partir de ahora, pero que se va a convertir en mayor conforme vayan avanzando los meses, doctor. De cara a esos tiempos, pues evidentemente, insisto, nos encantaría seguir contando con sus atinadas apreciaciones en esta dinámica. Por lo pronto, pues agradecer su presencia, doctor. Gracias por prestar su conocimiento, su entendimiento en la materia y su voz hacia estos micrófonos del 95.7 de frecuencia modulada, y la audiencia que estamos seguros pues hoy se lleva pues información adicional para poder discernir de mejor manera lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia. No, gracias a ustedes por el espacio que nos da a la universidad y particularmente a mi persona. Gracias, Gracias, doctor. Gracias.